Mis hermanos se burlaron cuando les ofrecí un salvavidas de 5 millones, diciéndome que me limitara a mis pasatiempos. 5 minutos después, se dieron cuenta de que yo tenía las llaves de su dinastía. Acabo de destruir todo el legado de mi familia con un solo mensaje de texto bajo la mesa del comedor. Y, sinceramente, no siento ni un ápice de culpa. Mis hermanos se rieron en mi cara cuando les ofrecí un salvavidas de 5 millones de dólares para salvar la empresa de nuestro padre del colapso total. Me miraron por encima del hombro, me dijeron que me limitara a mis pequeños pasatiempos informáticos y se burlaron diciendo que yo no entendía cómo funcionaban los negocios reales. Pensaban que yo era solo la hermana silenciosa y despistada que había optado por quedar fuera de la gran herencia familiar. No tenían absolutamente ninguna idea de que, durante los últimos 4 años, yo había sido la multimillonaria anónima que respaldaba cada uno de sus movimientos. Así que, cuando decidieron burlarse de mí en lugar de aceptar mi ayuda, simplemente les corté el financiamiento. 5 minutos después, su dinastía había desaparecido. Pero para entender cómo llegamos a ese momento explosivo, hay que entender a la familia Montemayor y las pesadas y sofocantes expectativas que conllevaba ese apellido. Era una fría tarde de viernes en diciembre y yo conducía un sedán de alquiler básico y modesto por las sinuosas carreteras de Scottsdale. Siempre alquilaba un auto completamente común cuando regresaba a casa. Era una elección consciente. Mi patrimonio neto real rondaba los 614 millones de dólares, fuertemente diversificado en adquisiciones tecnológicas y bienes raíces comerciales de primer nivel. Podría haber llegado a la extensa propiedad de mis padres en un vehículo de lujo con chofer, pero eso habría roto la regla no escrita de la dinámica familiar. La regla era simple: Alejandro, Carolina y Julián eran los exitosos herederos aparentes del imperio de desarrollo Montemayor. Y yo era Valeria, la bicho raro que se había alejado del negocio familiar para entretenerse con software. Yo era la historia de advertencia de la que susurraban en los almuerzos del club de campo. El trayecto hacia la casa siempre me dejaba una sensación de opresión en el pecho. La propiedad Montemayor era enorme, un testimonio de décadas de mi padre, Ricardo, convirtiendo una mediana constructora regional en una potencia del suroeste. Por fuera, era una fortaleza de vidrio, piedra y un paisaje desértico meticulosamente diseñado. Por dentro, era un campo de batalla. Cada cena festiva se trataba menos de la unión familiar y más de establecer dominio. Mis hermanos pasaban todo el año compitiendo por posiciones, buscando la tajada más grande de la futura herencia y pisoteando a cualquiera que se interpusiera en su camino. Mientras estacionaba mi sedán gris genérico entre el flamante auto deportivo importado de Alejandro y la enorme camioneta de lujo de Carolina, respiré hondo. Sujeté el volante por un momento, dejando que el silencio del desierto me invadiera antes de tener que entrar al ruido. Tenía 34 años, era una mujer completamente hecha a sí misma que dirigía juntas directivas en todo el noroeste del Pacífico. Sin embargo, al estar en esta entrada, siempre me sentía como aquella chica incómoda de 20 años que nunca lograba estar a la altura. Pero esta noche iba a ser diferente. No venía a buscar pelea, pero cargaba con un secreto que se había vuelto demasiado pesado de mantener. Solo que aún no sabía que me obligarían a revelar mi juego de la manera más espectacular posible. Tomé mi sencillo bolso de cuero del asiento del pasajero, cerré el auto y caminé hacia las enormes puertas dobles de la residencia. El sendero estaba bordeado de costosa iluminación ambiental que destacaba las plantas de agave importadas. Todo en este lugar gritaba que era superior a ti. Empujé la pesada puerta de roble y de inmediato me golpeó el aroma abrumador a pino, catering costoso y tensión. Me preparé, esbozando una sonrisa cortés y neutral. Estaba lista para interpretar mi papel de la hermana invisible por una noche más. Solo necesitaba sobrevivir las próximas horas de comentarios pasivo-agresivos e insultos velados. Pero el destino y la arrogancia ilimitada de mi familia tenían un horario completamente diferente en mente. En el momento en que entré al gran vestíbulo, la absoluta perfección de la orquestación de mi madre me golpeó como una fuerza física. Mi madre, Beatriz, no solo organizaba cenas, las dirigía. En ese momento estaba de pie cerca del arco del comedor formal, inspeccionando críticamente un centro de mesa hecho de ramas de eucalipto, rosas blancas y pesados candelabros de oro. Era el tipo de arreglo que pertenecía a una revista de arquitectura, completamente desprovisto de calidez o vida real.
Me vio e inmediatamente abandonó las flores, sus ojos afilados hicieron una rápida evaluación de mi atuendo de pies a cabeza. Llevaba un suéter de cachemira sencillo y de alta calidad con pantalones oscuros. Era cómodo, costoso y sumamente discreto. Para mi madre, bien podría haber sido un saco de arpillera. Valeria, dijo, ofreciendo una sonrisa tensa y perfectamente perfilada mientras se inclinaba para besar el aire cerca de mi mejilla. Llegaste. ¿Y vistes eso? Es muy práctico, querida. ¿Estás comiendo lo suficiente? ¿Te ves cansada? Estoy bien, mamá. Qué bueno verte, respondí, ignorando el ataque. Estaba acostumbrada. Había construido un cortafuegos psicológico contra las críticas de Beatriz hacía años. Antes de que pudiera ofrecer otro cumplido indirecto sobre mi cabello o mi estilo de vida, una risa fuerte y resonante retumbó desde la sala de estar. Era Alejandro, mi hermano mayor, el recientemente nombrado director de la división comercial. Entró al vestíbulo sosteniendo un vaso de cristal con whisky, luciendo exactamente como el príncipe corporativo arrogante que creía ser. Alejandro tenía 36 años, era atractivo de una manera despiadada y poseía un ego tan enorme que tenía su propio campo gravitacional. Vaya, miren quién finalmente descendió de la nube, anunció Alejandro, agitando su bebida. Era su pequeño chiste favorito, un guiño condescendiente a mi carrera en el software. ¿Tomaste un autobús desde el aeropuerto, Valeria? No vi ningún auto de verdad afuera. De alquiler, dije con suavidad, negándome a morder el anzuelo. Me lleva del punto A al punto B. Julián, mi hermano menor, apareció justo detrás de Alejandro, siguiéndolo prácticamente como una sombra. Julián acababa de recibir un ascenso masivo a director de adquisición de equipos, un título que se ganó únicamente por compartir el apellido de mi padre y absolutamente nada más. Julián era pura fanfarronería ruidosa y cero sustancia. Deberías habernos llamado, Val, intervino Julián, apoyándose en el marco de la puerta. Podría haber enviado a uno de los choferes de la empresa a recogerte. Acabamos de actualizar la flota ejecutiva. Asientos de cuero, wifi, todo. Ya sabes, cómo a la empresa le va tan bien. Eran insufribles. La pura arrogancia que emanaba de ellos era lo suficientemente densa como para asfixiar a cualquiera. Ninguno de ellos había construido jamás algo desde cero. Sus recientes ascensos les habían sido entregados en bandeja de plata, peldaños de la escalera corporativa cuidadosamente colocados por nuestro padre para asegurar que el legado de los Montemayor permaneciera firmemente en manos masculinas. Operaban con la seguridad inquebrantable de los hombres que nacieron en tercera base y genuinamente creían haber bateado un triple. Me las arreglé muy bien, gracias, dije, manteniendo mi tono perfectamente nivelado. Carolina, mi hermana mayor, bajó por la gran escalera justo a tiempo para captar el final del intercambio. Carolina era la vicepresidenta de marketing, un título que básicamente significaba que gastaba el dinero de la empresa en fastuosas campañas de renovación de marca que nadie necesitaba realmente. Estaba vestida con un vestido de diseñador que parecía demasiado formal para una cena familiar. Su sonrisa era afilada y depredadora. Déjenla en paz, chicos, dijo Carolina, entrelazando su brazo con el mío en una falsa muestra de afecto fraternal. Valeria solo está viviendo su verdad. No todos están hechos para el estrés de administrar un imperio real. Alguien tiene que escribir los pequeños códigos y esas cosas. Sentí que se me tensaba la mandíbula, pero obligué a mis músculos a relajarse. Un imperio real. Así llamaban a este castillo de naipes que dirigían actualmente. Si tan solo supieran lo frágil que era en realidad su realidad. Me desprendí suavemente del agarre de Carolina y le di una sonrisa tensa. Exactamente, Carolina. Alguien tiene que escribir los pequeños códigos. Pasé de largo, dirigiéndome directamente al comedor. Podía sentir sus miradas despectivas en mi espalda. Ya estaba agotada y ni siquiera se habían servido los aperitivos. Sabía exactamente cómo iba a transcurrir esta noche, o al menos eso pensaba. El comedor era una clase magistral de tácticas de intimidación disfrazadas de hospitalidad. La mesa de caoba pulida era lo suficientemente larga como para albergar a 20 personas, reflejando el suave resplandor ámbar de la araña de cristal que colgaba sobre nosotros.
No necesitaba revisar las pequeñas y decoradas tarjetas de plata con los nombres para saber dónde me sentaba. Mi madre organizaba el esquema de asientos con la precisión de un general militar, y mi rango nunca había cambiado. Pasé de largo por los asientos reservados para Alejandro, Carolina y Julián, que estaban agrupados cerca de la cabecera de la mesa donde se sentaría mi padre. Seguí caminando hasta el extremo opuesto, a la designada zona de exilio. Me senté junto a una silla vacía y frente a nuestro primo, Marcos. Marcos era un tipo bastante agradable, pero dependía por completo de un pequeño fondo fiduciario y pasaba el 90% de sus horas de vigilia hablando de su liga de fútbol de fantasía o de su handicap de golf amateur. Estar sentada junto a Marcos era la forma educada en que mi madre decía que mis contribuciones a la conversación eran estrictamente opcionales. Mientras me acomodaba en la pesada silla tapizada, dejé que mis ojos recorrieran la mesa. Alejandro ya estaba dominando la conversación, gesticulando salvajemente con su vaso de whisky vacío mientras Julián se reía con demasiada fuerza de un chiste que no tenía tanta gracia. Carolina se arreglaba el cabello perfectamente peinado en el reflejo de una cuchara de plata. Al mirarlos, un recuerdo muy específico y antiguo afloró en mi mente. Fue hace de 10 años. Yo tenía 24 años, vivía en un apartamento pequeño, sobreviviendo a base de café barato y pura terquedad. Acababa de terminar la versión beta de un software de logística de cadena de suministro que sabía con absoluta certeza que revolucionaría la forma en que las empresas constructoras rastreaban los materiales. Había impreso un plan de negocios de 70 páginas, lo había encuadernado profesionalmente y lo había llevado a la oficina de mi padre en casa. Recuerdo estar de pie frente a su enorme escritorio de caoba, con las manos temblando ligeramente mientras le entregaba la carpeta. Le pedí 1 hora de su tiempo. Le pedí una pequeña inversión inicial, una fracción de lo que él gastaba casualmente en los fallidos proyectos inmobiliarios de Alejandro. Mi padre tomó la carpeta, hojeó las 3 primeras páginas sin leerlas realmente y me la devolvió. Me miró con una mezcla de lástima e impaciencia. Valeria, había dicho, con una voz cargada de una autoridad condescendiente, esto es muy tierno, pero la construcción es un negocio físico. Se trata de tierra, acero y relaciones. No se trata de lo que sea esta tontería tecnológica. Deja el trabajo pesado a tus hermanos. Te aumentaré la asignación mensual si lo necesitas. Ni siquiera me dio la oportunidad de explicarle. Me descartó por completo. Ese fue el momento exacto en que me di cuenta de que nunca obtendría un lugar en su mesa. La herencia, el respeto, el poder, todo estaba cerrado bajo una mentalidad de club de hombres en la que yo nunca encajaría. Así que tomé mi plan de negocios de 70 páginas, regresé a mi pequeño apartamento y trabajé hasta el cansancio. 18 meses después, vendí mi primer contrato de licencia por poco más de $2 millones. No compré un auto deportivo ni una mansión. Invertí silenciosamente cada centavo. Construí una empresa de cartera. Estudié los mercados. Aprendí todo lo que mi padre se negó a enseñarme observándolo desde la distancia. Y lentamente, deliberadamente, construí un océano de riqueza que dejaba enano al Imperio Montemayor. Vanguardia Apex se convirtió en mi arma silenciosa, un vehículo de inversión masivo y fuertemente capitalizado que operaba estrictamente en las sombras. Y bien, Valeria, dijo Marcos en voz alta, sacándome bruscamente de mis recuerdos. Estaba inclinado sobre la mesa, con la corbata ya ligeramente torcida. ¿Sigues con ese asunto de las computadoras? Escuché que el sector tecnológico está sufriendo bastante ahora. Debe ser difícil. Miré a Marcos, luego hacia la cabecera de la mesa donde mi padre, Ricardo, acababa de entrar a la habitación. Él imponía respeto simplemente con su presencia. La sala quedó en silencio. Me las arreglo bastante bien, Marcos, dije suavemente, tomando mi vaso de agua. De hecho, las cosas están bastante estables. Estable era una subestimación. Yo era la roca sobre la que todos estaban parados, y el suelo estaba a punto de moverse. El personal de catering comenzó a moverse silenciosamente por la sala, sirviendo los platos con la precisión sincronizada de un ballet. Primero llegó una delicada sopa de temporada, seguida de una ensalada compleja que parecía demasiado arquitectónica para consumirse realmente. A medida que fluía el vino, el volumen en la sala aumentó de manera constante,
transformando la mesa del comedor en una sofocante cámara de eco de la arrogancia de la familia Montemayor. Carolina tomó la iniciativa, cortando con gracia un trozo de pan artesanal mientras se aseguraba de que su pulsera de diamantes captara la luz de la araña de cristal. Sinceramente, suspiró, dirigiéndose a la mitad superior de la mesa, el lanzamiento de la nueva imagen de marca ha sido absolutamente agotador. Los gerentes regionales simplemente no entienden la visión. Tuve que volar personalmente a la oficina de Phoenix solo para explicarles la nueva estrategia de sinergia corporativa. Es muy difícil encontrar personas que capten el panorama general. Diles, Caro, intervino Julián, con la boca medio llena. Pasa lo mismo en adquisiciones. Acabo de finalizar un acuerdo de arrendamiento para 30 excavadoras nuevas para trabajos pesados y los proveedores intentaban regatearme los contratos de mantenimiento. Tuve que intervenir y mostrarles cómo hace negocios un Montemayor. Tienes que dominar la negociación desde el primer minuto. Revolví lentamente mi sopa, manteniendo mi rostro completamente neutral. Sabía con certeza que Julián casi había arruinado ese arrendamiento de equipos al perder un plazo crítico, y el director financiero de nuestro padre tuvo que intervenir en secreto para solucionar el desastre. Pero la realidad no tenía cabida en esta mesa. Aquí, Julián era un gigante de la industria. Alejandro se burló, recostándose en su silla y agitando una copa nueva de vino tinto costoso. Arrendar excavadoras es juego de niños, Julián. Intenten gestionar las disputas de zonificación comercial para los nuevos rascacielos del centro. El Concejo Municipal intentó bloquear nuestros permisos por un tecnicismo ambiental ridículo. Tuve que llevar al comisionado de zonificación a jugar 18 hoyos al club solo para que entrara en razón. Ahí es donde se hace el dinero de verdad. En las relaciones. Alejandro lucía increíblemente engreído, disfrutando del asentimiento de aprobación que nuestro padre le dio desde la cabecera de la mesa. Luego, los ojos de Alejandro se dirigieron hacia mi extremo de la mesa y una mueca perezosa y burlona se dibujó en su rostro. Estoy seguro de que Valeria tiene sus propias batallas de alto riesgo. ¿Cuál es la mayor crisis en el mundo de la tecnología hoy en día, Val? ¿Alguien derramó café sobre un servidor? ¿Un botón de un sitio web resultó tener el tono azul equivocado? Una ola de risas condescendientes recorrió la parte superior de la mesa. Carolina se cubrió la boca con gracia mientras Julián se reía abiertamente. De hecho, dijo Carolina, inclinándose hacia adelante con una falsa dulzura azucarada que se sentía como una hoja de afeitar envuelta en terciopelo. Leí un artículo que decía que la inteligencia artificial va a reemplazar la mayoría de los trabajos básicos de programación en los próximos 5 años. Deberías empezar a pensar en un plan de respaldo, Valeria. Quizás mamá pueda encontrarte un lugar dirigiendo el comité de la gala benéfica. Sería bueno sacarte de tu pequeño apartamento. Coloqué mi cuchara sobre el plato de porcelana. Hizo un tintineo suave y agudo que cortó momentáneamente sus risas. Miré directamente a Carolina, con voz tranquila, agradable y completamente desprovista de la ira que intentaban provocar. Agradezco tu preocupación por mi trayectoria profesional, Carolina. Pero te aseguro que mi posición es muy segura. Hago un poco más que programación básica en estos días. Claro, descartó Alejandro con un gesto de la mano. Solo no vengas llorando a papá por un rescate financiero cuando la burbuja tecnológica finalmente estalle para siempre. Los recursos familiares están invertidos en activos tangibles, cosas que realmente se pueden tocar. Bienes raíces, concreto. No aire digital invisible. La asombrosa ironía de su afirmación casi me hizo reír a carcajadas. Aire digital invisible. Si tan solo supiera que los activos tangibles de los que estaba tan increíblemente orgulloso flotaban actualmente sobre un colchón masivo de mi dinero digital invisible. Durante los últimos 4 años, Vanguardia Apex había estado inyectando capital silenciosamente en sus proyectos más vulnerables, evitando que sus ratios de deuda sobre capital activaran ejecuciones de préstamos masivas. Yo era el fantasma en su máquina. Tomé un sorbo lento de agua, dejando que el líquido frío calmara la adrenalina que comenzaba a subir por mis venas. Lo tendré en cuenta, Alejandro, dije en voz baja. Nunca soñaría con pedirle un rescate a esta familia. Llegó el plato principal, enormes bandejas de plata con costillas de primera calidad, verduras asadas y papas trufadas.
Pero nadie estaba prestando atención realmente a la comida. El ambiente en la mesa había cambiado sutilmente. El alarde casual de mis hermanos se desvaneció a medida que toda la atención se magnetizaba naturalmente hacia la cabecera de la mesa. Mi padre, Ricardo Montemayor, se limpió la boca delicadamente con una servilleta de lino y tomó su copa de cristal. No pidió silencio, simplemente esperó a que se produjera. En 10 segundos, la sala estaba tan silenciosa que se podía escuchar el suave crepitar de la chimenea en la habitación contigua. Ricardo tenía 65 años, facciones refinadas y una cabellera gris espesa que le daba el aspecto de un estadista experimentado. Dirigía su empresa con mano de hierro y dirigía a su familia exactamente de la misma manera. Había construido la constructora Montemayor desde una pequeña firma local hasta convertirla en una potencia regional, y exigía absoluta reverencia por ello. Golpeó la uña contra el borde de su copa, produciendo una nota aguda y clara que flotó en el aire. Tengo noticias, comenzó Ricardo, bajando la voz al tono profundo y autoritario que usaba para las reuniones de junta directiva y los anuncios importantes. Como todos saben, hemos estado en negociaciones discretas durante los últimos 8 meses sobre el terreno de Meridian. Ha sido un proceso difícil y prolongado. El Consejo de Zonificación nos combatió. Los grupos ambientalistas nos combatieron. Nuestros competidores intentaron socavar nuestras ofertas en cada paso del camino. Alejandro se enderezó, con una mirada de intensa anticipación en el rostro. Carolina contuvo el aliento. Julián se inclinó hacia adelante, apoyando los codos pesadamente sobre la mesa. Ricardo dejó que la expectativa aumentara durante exactamente 3 segundos antes de que una sonrisa lenta y triunfante se dibujara en su rostro. Me enorgullece anunciar que hoy a las 4 de la tarde se firmó el acuerdo. Comenzaremos las obras en el proyecto Meridian a finales de febrero. Es un desarrollo de uso mixto de 14 acres justo en el corazón del corredor tecnológico. Condominios de lujo, espacios comerciales exclusivos y 2 torres de oficinas corporativas. La mesa estalló de alegría. Julián lanzó un grito fuerte, golpeando con la mano la mesa de caoba. Carolina se llevó ambas manos a las mejillas en una de sus demostraciones teatrales de felicidad. Alejandro levantó su copa en alto, con el rostro enrojecido por la victoria. Papá, eso es increíble, gritó Alejandro casi por encima del ruido. ¿De cuánto es el contrato final? Proyectábamos 25 millones, Ricardo sacudió la cabeza, ampliando su sonrisa. 32 millones de dólares. Es el contrato individual más grande en la historia de la constructora Montemayor. Este proyecto va a cimentar nuestro legado en el estado durante los próximos 50 años. Asegura la herencia, asegura la marca y nos coloca en una liga donde nadie puede tocarnos. Los aplausos comenzaron de nuevo. Marcos aplaudía con fuerza desde su asiento a mi lado, luciendo completamente confundido pero feliz de formar parte del equipo ganador. Me quedé perfectamente inmóvil, con las manos descansando ordenadamente en mi regazo. Observé a mi familia celebrar con una mezcla de fascinación clínica y profunda lástima. Brindaban por su propia invencibilidad. Genuinamente creían que eran gigantes, dueños de su propio universo, de pie en la cima de una montaña que habían conquistado por sí mismos. Por papá, dijo Alejandro, poniéndose de pie y extendiendo su copa de vino hacia el centro de la mesa, por 35 años de visión para construir un imperio que ahora expandiremos con el proyecto Meridian. Por Meridian. Repitieron Carolina y Julián al unísono, levantando sus copas. Por Meridian, coincidió mi padre, tomando un sorbo profundo y satisfactorio de su Cabernet clásico. No levanté mi copa. No dije una palabra. Solo los observé, porque mientras ellos estaban ocupados celebrando la victoria de 32 millones de dólares, yo conocía la arquitectura financiera de ese acuerdo mejor que mi padre. Sabía exactamente cuán apalancados estaban. Sabía que habían recurrido a una línea de crédito muy peligrosa para asegurar esos permisos. Habían construido un castillo magnífico y altísimo, pero lo habían construido sobre arena, y la marea ya estaba empezando a subir. La celebración era ruidosa, molesta y completamente prematura. El rey había hecho su proclama, pero el imperio dependía por completo de una tesorería silenciosa que ni siquiera sabían que existía. El éxtasis por el anuncio de Meridian flotó en el comedor durante 10 minutos de manera constante.
Discutieron los renders arquitectónicos, la cobertura de prensa que Carolina iba a coordinar y los plazos agresivos que Alejandro iba a imponer. Era una clase magistral de soberbia corporativa. Pero a medida que retiraban los platos para el postre, noté un sutil cambio en el comportamiento de mi padre. El brillo triunfante comenzó a desvanecerse, reemplazado por la expresión calculadora y ligeramente tensa de un hombre que de pronto recuerda un plazo inminente. Ricardo se aclaró la garganta, señalando el fin de la charla de celebración. Ahora bien, dijo, cambiando su tono festivo a uno estrictamente de negocios. Con un proyecto de esta magnitud, siempre hay obstáculos logísticos. El contrato de Meridian es sólido como una roca, pero la escala de la movilización inicial es masiva. Solo el movimiento de tierras va a consumir nuestras reservas líquidas en 3 semanas. Alejandro frunció el ceño, agitando su vino. Pero el primer gran desembolso del fondo de Meridian llega en 45 días, ¿verdad? Simplemente cubrimos los costos hasta entonces. Normalmente sí, dijo Ricardo, entrelazando los dedos firmemente sobre la mesa. Sin embargo, los contratistas principales que estamos usando para el trabajo de cimentación se niegan a aceptar nuestros términos estándar de pago a 60 días. El mes pasado tuvieron problemas con un desarrollador en Phoenix y exigen el pago a 15 días netos. Si no cumplimos con esos hitos de pago, se retiran. Y si se retiran, perdemos el plazo de inspección ambiental de la ciudad. Eso activa una serie de cláusulas de penalización en el contrato principal. Podríamos enfrentarnos a procedimientos legales severos y a un incumplimiento de contrato antes de verter el primer metro cúbico de concreto. La sala quedó incómodamente en silencio. La absoluta certeza de su victoria se había desvanecido repentinamente, reemplazada por la fría realidad de una crisis de flujo de efectivo. Entonces, ¿cuál es el déficit?, preguntó Julián, perdiendo toda su bravuconería anterior. $5 millones, declaró Ricardo sin rodeos. Tenemos una ventana de un mes donde quedamos expuestos. Necesitamos $5 millones en financiamiento puente líquido inmediato para cubrir las facturas de los contratistas hasta que se liberen los fondos principales de Meridian. Carolina parecía visiblemente asustada. 5 millones. Papá, las líneas de crédito comercial están completamente al límite debido a las compras de equipos que Julián acaba de hacer. Los bancos tradicionales tardarán 6 semanas solo en evaluar un préstamo de ese tamaño en este momento. Los mercados de crédito son una pesadilla. Estoy al tanto de los mercados de crédito, Carolina, espetó Ricardo, dejando ver un destello de verdadero estrés a través de su exterior sereno. Respiró hondo y se acomodó la corbata. No vamos a recurrir a un banco tradicional. Vamos a volver a nuestro socio principal de capital privado, Vanguardia Apex. Escuchar el nombre de mi propia empresa pronunciado en esta mesa me provocó una extraña sacudida eléctrica por la columna vertebral. Mantuve la mirada fija en el borde de mi vaso de agua, asegurándome de que mi rostro no revelara absolutamente nada. Apex, Alejandro asintió lentamente, pareciendo aliviado. Claro. Los financistas silenciosos. Nos salvaron en los loafers del centro y en el parque comercial. Han sido constantes durante 4 años seguidos. Durante 4 años, confirmó Ricardo con una nota de genuina reverencia en su voz. Era el tono que la gente usaba al hablar de una fuerza poderosa y benévola que no comprendían del todo. Son increíblemente discretos. Sin un sitio web llamativo, sin junta directiva pública, pero mueven el capital más rápido que cualquiera que haya visto en mis 35 años en este negocio. Su empresa de cartera ha tomado posiciones en nuestra estructura de capital en los últimos 3 grandes proyectos. Constantes, confiables y fuertemente capitalizados. Mi corredor está redactando la solicitud de financiamiento por los 5 millones en este momento. Les ofreceremos una tasa de interés preferencial por la exposición a corto plazo. Algunas personas simplemente saben cómo construir las relaciones correctas, dijo Alejandro, inflando el pecho ligeramente como si él hubiera tenido algo que ver con asegurar el financiamiento de Apex. Les demostramos nuestro valor y ahora son nuestra red de seguridad. Así es como se hacen los negocios reales. Estaban hablando de mí. Sentados allí elogiando mi perspicacia comercial, mi confiabilidad, mis reservas masivas de capital, mientras trataban simultáneamente al ser humano real que estaba sentado al final de la mesa como un mueble inútil.
La absoluta absurdidad de la situación era embriagadora. Necesitaban $5 millones para evitar un colapso legal catastrófico y estaban confiando todo su legado familiar a una entidad sin rostro que en ese momento estaba bebiendo agua con gas frente a ellos. Julián se recostó en su silla, frotándose la barbilla pensativo. ¿Estamos absolutamente seguros de que Apex aceptará? 5 millones es una gran petición para un puente de 30 días, incluso para ellos. ¿Y si su liquidez está comprometida? Quiero decir, ni siquiera sabemos quién dirige el fondo. ¿Qué pasa si deciden que el perfil de riesgo en Meridian es demasiado alto? Aceptarán, dijo Ricardo firmemente, aunque pude escuchar un microtemblor de ansiedad debajo de su imponente voz. Nuestro historial con ellos es impecable. Pero si dudan, tendremos que empezar a liquidar activos personales, portafolios de acciones, tal vez hipotecar las propiedades en Aspen. No voy a perder el proyecto Meridian por un problema temporal de flujo de caja. La tensión en el comedor era ahora lo suficientemente densa como para cortarla con un cuchillo. Los hijos prodigios se enfrentaban de repente a la aterradora perspectiva de perder sus redes de seguridad, sus vacaciones de lujo y sus infladas cuentas de gastos corporativos. Alejandro escribía furiosamente en su teléfono, probablemente enviando mensajes de pánico a sus asesores financieros. Carolina se veía un poco pálida, mirando fijamente los restos de su costilla de res. Miré a mi familia. Miré al padre que me dijo que yo no estaba hecha para los negocios. Miré al hermano que se burló de mi aire digital invisible. Miré a la hermana que me dijo que me limitara a mis pequeños pasatiempos informáticos. Había pasado 4 años protegiéndolos silenciosamente de su propia expansión imprudente. Había mantenido a esta empresa solvente durante una crisis de la cadena de suministro y 2 correcciones de mercado masivas. Lo había hecho en silencio, impulsada por la persistente y desesperada esperanza de que, si la empresa sobrevivía, eventualmente habría un lugar para mí. Pero al verlos aquí esta noche, en pánico por un déficit de $5 millones, un déficit que, en comparación con mi cartera real, equivalía a extraviar un billete de $20, me di cuenta de algo profundo. Nunca me respetarían. Incluso si les entregaba el dinero, encontrarían la manera de menospreciarlo. Pero tenía que darles una última oportunidad. Una última oportunidad de tratarme como a una igual antes de quemar hasta los cimientos su ilusión de control. Coloqué suavemente mi tenedor sobre el plato de porcelana. El pequeño tintineo metálico atrajo las miradas de la mesa hacia el extremo oscuro donde me sentaba. Miré directamente a mi padre, con voz tranquila, firme y lo suficientemente fuerte como para dominar toda la sala. Yo puedo ayudar con eso. Un silencio absoluto y total descendió sobre la habitación. No era el tipo de silencio respetuoso que seguía a los anuncios de mi padre. Este era el silencio pesado y desconcertado de personas que intentaban procesar algo completamente absurdo. Marcos, sentado a mi lado, dejó de masticar su panecillo, con los ojos yendo y viniendo entre mi padre y yo. Hablo en serio, continué, ignorando las miradas incrédulas de mis hermanos que me perforaban un costado de la cabeza. Mantuve los ojos fijos en Ricardo. Tienen un déficit de $5 millones antes de que lleguen los desembolsos de Meridian. Si no pagan a los contratistas, activarán procedimientos legales que detendrán la inspección ambiental y arruinarán el contrato. Entiendo la situación perfectamente, y puedo firmar un cheque por $5 millones ahora mismo, esta noche, para cubrir el financiamiento puente. Durante 3 segundos agónicos, nadie se movió. El parpadeo de la luz de los costosos candelabros dorados danzaba sobre el rostro atónito de mi padre. Luego, el silencio se rompió, no con asombro ni con alivio, sino con lo exacto que yo había anticipado y temido. Carolina fue la primera en reaccionar. Soltó una risa ahogada y entrecortada, llevándose la mano arreglada al pecho. «Oh, Valeria, eso es increíblemente dulce de tu parte». Miró alrededor de la mesa, ofreciendo una sonrisa condescendiente a mis hermanos, indicando que la hermana callada finalmente había perdido el juicio. La tormenta estaba a punto de estallar, y no tenían idea de que yo era quien controlaba los relámpagos. El silencio en el comedor finalmente se rompió por completo, reemplazado por un coro de condescendencia que había escuchado toda mi vida. La risa entrecortada de Carolina fue solo el acto de apertura. Alejandro prácticamente se echó hacia atrás en su silla,
pasándose una mano por su costoso corte de cabello y soltando un gemido teatral. Me miró no con enojo, sino con una lástima profunda y agotadora, como la que se reservaría para un niño que acaba de ofrecer pagar una hipoteca con dinero de Monopoly. Valeria, por favor, dijo Alejandro, con la voz cargada de una paciencia forzada. Estamos en medio de una crisis corporativa seria. No es el momento para tus pequeños chistes del mundo tecnológico. Estamos hablando de 5 millones de dólares en capital líquido real, no promesas de capital de riesgo, no valoraciones de startups. Dinero en efectivo para el martes. Sé lo que es un préstamo puente, Alejandro, respondí, manteniendo mi voz perfectamente plana. Y no estoy bromeando. Puedo transferir los 5 millones de dólares a la cuenta principal de la constructora el lunes a primera hora. El déficit se cubrirá. Podrán pagar a los contratistas. Julián resopló ruidosamente, sacudiendo la cabeza mientras tomaba su copa de vino. Sí, claro, Val. ¿Qué hiciste? ¿Le vendiste una aplicación muy genial a un grupo de adolescentes? ¿Te ganaste la lotería con alguna criptomoneda? Mira, es tierno que quieras ayudar. De verdad lo es. Pero 5 millones es un número de adultos. No es algo que simplemente sacas de una cuenta de ahorros. Julián tiene razón, añadió Carolina, inclinándose hacia adelante con esa misma dulzura afilada como navaja. Agradecemos el gesto, de verdad. Pero mezclar la familia y los negocios es sumamente complicado de todos modos. Además, odiaríamos agotar tu pequeño fondo para días difíciles. Necesitas ese dinero para tu apartamento y para lo que sea que hagas todo el día. Aparté lentamente la mirada de mis hermanos y miré directamente a mi padre. Le estaba dando el voto final. Esperaba que Ricardo Montemayor mirara a su hija, la mujer que silenciosamente había construido una fortuna que dejaba enana a la suya, y finalmente la viera. Esperaba que me hiciera una sola pregunta, solo una, algo como, ¿cómo tienes esa cantidad de dinero, o qué has estado haciendo exactamente los últimos 10 años? En su lugar, Ricardo suspiró. Fue un sonido pesado y fatigado. Me miró con la misma expresión que tenía hace 10 años cuando me devolvió mi plan de negocios de 70 páginas. Valeria, mi amor, dijo Ricardo, con un tono increíblemente suave que de alguna manera lo hacía infinitamente peor. Sé que quieres sentirte incluida en el negocio familiar. Sé que te sientes excluida cuando hablamos de estos desarrollos a gran escala, pero estás fuera de tu elemento aquí. Los préstamos comerciales, el financiamiento puente institucional. Es una estructura completamente diferente a cualquier trabajo independiente de programación que estés haciendo. Estamos lidiando con responsabilidades legales graves aquí. No podemos confiar en dinero teórico. No es teórico, dije en voz baja. Alejandro golpeó la mesa con la mano, perdiendo finalmente su paciencia condescendiente. Suficiente, Valeria. Deja de intentar que esto se trate de ti. Estamos a punto de perder un contrato de 32 millones de dólares y tú estás aquí jugando a las fantasías. Papá acaba de decir que va a recurrir a Vanguardia Apex. Vamos a dejar que los profesionales se encarguen. Solo quédate ahí, termina tu cena y déjanos resolver cómo salvar la empresa. Me descartó. Todos lo hicieron. Apartaron la mirada de mí e inmediatamente reanudaron su conversación frenética y de pánico sobre las tasas de interés y los planes de contingencia. Marcos, sentado a mi lado, me dio una palmada incómoda y compasiva en el hombro. Buen intento, pequeña, susurró Marcos, regresando a su costilla de res. Me quedé allí sentada, al final de la larga mesa de caoba, rodeada por el aroma del vino costoso y el eucalipto, y sentí que algo fundamental se rompía dentro de mí. No fue una ruptura violenta, fue silenciosa. Fue la muerte definitiva de la esperanza de que alguna vez me aceptarían por mis propios méritos. Habían pasado toda la vida decidiendo quién era yo, y preferirían perder su imperio antes que admitir que estaban equivocados. Durante un largo momento, solo los observé. Observé a Alejandro escribir agresivamente en su teléfono, intentando desesperadamente proyectar un aura de control. Observé a Carolina morderse la uña, con su perfectamente cuidada personalidad de marketing resquebrajándose bajo el peso de la posible ruina financiera. Observé a mi padre, el gran rey de la dinastía Montemayor,
frotarse las sienes con total agotamiento, depositando toda su fe en un salvador corporativo sin rostro. Eran increíblemente ciegos. La arrogancia requerida para operar en semejante ignorancia total era casi impresionante. Había pasado 4 años actuando como su ángel de la guarda silencioso. Cuando la crisis de la cadena de suministro golpeó hace 2 años y los bancos amenazaron con ejecutar sus préstamos, fui yo quien autorizó la inyección de liquidez de emergencia a través de Vanguardia Apex. Cuando Alejandro arruinó por completo los permisos de zonificación comercial el año pasado y la empresa se enfrentó a una multa masiva de 20 millones, fue mi capital el que los mantuvo solventes. Los había llevado sobre mis hombros, absorbiendo silenciosamente sus riesgos, creyendo que proteger el legado familiar era lo correcto. Y esta noche les había ofrecido un salvavidas directo. Había salido de las sombras y les había tendido la mano. Y ellos la habían escupido. La ira que me invadió fue fría y cristalina. Trajo consigo una claridad absoluta. Me di cuenta de que si firmaba ese cheque de $5 millones ahora mismo y los obligaba a aceptarlo, no me respetarían. Encontrarían la manera de racionalizarlo. Se convencerían de que tuve suerte, o que se lo debía, o que Alejandro de alguna manera había orquestado todo. El único idioma que esta familia entendía era el poder, y la única forma de hacer que me vieran era quitarles el suyo. Metí la mano en el bolsillo de mis pantalones y saqué mi teléfono. Lo mantuve apoyado casualmente en mi regazo, oculto bajo el borde del pesado mantel de lino. Abrí mi aplicación de mensajería segura y navegué hasta mi chat directo con Natalia Silva. Natalia era mi asesora financiera principal, mi mano derecha y el rostro público de Vanguardia Apex. Era una mujer brillante y despiadada que nunca dormía, y que había pasado los últimos 4 años cuestionando por qué seguía rescatando a mi desagradecida familia. Actualmente estaba en Nueva York, lo que significaba que era casi medianoche en su uso horario, pero sabía que respondería. Escribí un mensaje. No usé abreviaturas. No usé emojis. Escribí exactamente lo que debía suceder. Inicia los protocolos de retiro total para la cartera de desarrollo Montemayor. Suspende todas las posiciones de capital actuales. Congela la asignación puente de $5 millones para el proyecto Meridien. Con efecto inmediato. Me quedé mirando la pantalla brillante por una fracción de segundo. Este era el punto de no retorno. Una vez que presionara enviar, el andamiaje financiero que sostenía el imperio de mi padre desaparecería. Los bancos verían el retiro, las calificaciones crediticias se desplomarían y los contratistas rodearían la empresa como tiburones. Sería una carnicería absoluta. Miré hacia arriba por última vez. Alejandro le daba sermones ruidosos a Julián sobre la incompetencia de las instituciones bancarias modernas. Mi madre, Beatriz, ignoraba felizmente la tensión, haciendo señas al personal de catering para que trajeran los platos de postre. Volví a mirar mi teléfono. Presioné enviar. El mensaje fue entregado. 3 segundos después, aparecieron en la pantalla 3 pequeños puntos grises que indicaban que estaba escribiendo. Natalia estaba despierta. Su respuesta llegó un momento después. Fue breve. Deslicé el teléfono de regreso a mi bolsillo y tomé mi vaso de agua. El agua se sintió helada contra mi garganta. Tomé un sorbo lento y deliberado. El hecho estaba consumado. La guillotina había caído, y ellos aún no sabían que estaban muertos. Me recosté en mi silla al final de la mesa, apoyando las manos cómodamente en mi regazo. Ahora todo lo que quedaba por hacer era esperar a que sonara el teléfono. El personal de catering retiró los platos de la cena y trajo un elaborado pastel de chocolate sin harina, completamente ajenos a la catástrofe financiera que se cernía sobre la sala. La conversación en el extremo superior de la mesa se había transformado en un pánico de bajo nivel disfrazado de planificación estratégica. Mi padre intentaba tranquilizar a sus hijos pródigos diciéndoles que todo estaba bajo control, apoyándose fuertemente en el mito de su propia infalibilidad. Llamaré a los corredores de Apex el lunes a primera hora, decía Ricardo, cortando su pastel con movimientos precisos y agresivos. Tenemos un historial de 4 años con ellos. Somos un cliente preferencial. Estos 5 millones son una solicitud operativa estándar. Lo aprobarán sin dudarlo.
Pagamos a los contratistas para el miércoles y la inspección de Meridian seguirá adelante según lo previsto. Nadie debe entrar en pánico. Exactamente, asintió Alejandro, aunque el brillo de sudor en su frente lo delataba. Es solo un contratiempo de flujo de efectivo. Pasa todo el tiempo en el desarrollo inmobiliario. Somos los Montemayor. No perdemos el sueño por $5 millones. Carolina forzó una sonrisa brillante pero frágil. Probablemente debería redactar una declaración de prensa de todos modos, por si acaso la ceremonia de inicio de obras se retrasa unos días. Podemos culpar a los retrasos en la cadena de suministro. A los medios les encanta esa narrativa. Estaban creando su propia realidad, envolviéndose en cómodas ilusiones. Los observé construir sus pequeños fuertes de negación, sabiendo exactamente lo que vendría. Exactamente a las 8:47 de la noche, un tono de llamada agudo y penetrante rompió la calma cuidadosamente construida del comedor. Mi padre dejó de masticar. Metió la mano en su chaqueta de traje y sacó su teléfono. Miró la pantalla y vi un destello de profunda molestia cruzar su rostro. Es Gregorio, murmuró Ricardo, refiriéndose al director financiero de la empresa. Le dije específicamente que no me llamara durante la cena familiar a menos que el edificio se estuviera quemando literalmente. Tal vez recibió una respuesta temprana de los corredores de Apex, sugirió Julián esperanzado. Ricardo frunció el ceño, deslizando la pantalla para responder. Se llevó el teléfono al oído, manteniendo la postura erguida, proyectando autoridad absoluta. Gregorio, espero que esto sea una verdadera emergencia. Estamos en medio del postre. La voz al otro lado de la línea era frenética. No podíamos distinguir las palabras específicas desde donde estábamos sentados, pero el tono era inconfundible. Era la cadencia rápida e histérica de un hombre que ve su carrera reducirse a cenizas. La postura de Ricardo cambió instantáneamente. La arrogancia rígida se desvaneció, reemplazada por un shock súbito y tenso. Empujó su silla hacia atrás de la mesa, haciendo que la pata de madera chirriara violentamente contra el suelo. ¿Qué quieres decir con que se retiraron? Ladró Ricardo, con la voz subiendo de volumen y tono. Eso es imposible. Tenemos una carta de compromiso firmada para el parque comercial. No pueden simplemente suspender nuestra cartera. Alejandro y Julián se congelaron. Carolina dejó caer su tenedor. Ricardo se puso de pie, dándole la espalda a la mesa y caminando rápidamente hacia el pasillo, desesperado por privacidad. Gregorio, ve más despacio. Respira. ¿Qué notificación exacta recibimos? ¿Dieron alguna razón? ¿Un ajuste de mercado? ¿Qué quieres decir con congelamiento inmediato? ¿De todo? Su voz resonaba en el vestíbulo de mármol, volviéndose más presa del pánico a cada segundo. El gran rey estaba perdiendo su corona un viernes por la noche, justo al lado de los centros de mesa de eucalipto. Alejandro se levantó abruptamente, pálido. Sacó su propio teléfono y comenzó a navegar frenéticamente. Julián parecía que iba a vomitar. El pastel de chocolate sin harina quedó intacto en sus platos. Me quedé exactamente donde estaba, con la expresión perfectamente neutral, observando cómo los dominós que había empujado finalmente comenzaban a caer. Cuando Ricardo regresó al comedor 3 minutos después, parecía haber envejecido 10 años. Tenía los hombros caídos, el rostro del color de la ceniza y las manos le temblaban levemente mientras colocaba su teléfono sobre la mesa de caoba. No se sentó. Solo se quedó allí de pie, mirando la madera pulida como si no pudiera comprender lo que estaba ocurriendo. «Papá», preguntó Alejandro, con la voz quebrándose levemente. «Papá», ¿qué dijo Gregorio? «¿Qué está pasando con Apex?» Ricardo levantó la vista, y la desesperación absoluta en sus ojos era casi difícil de mirar. «Se han ido», susurró. «¿Cómo que se han ido?», demandó Carolina, con voz aguda y llena de pánico. Los fondos de inversión no desaparecen así de la nada un viernes por la noche. Iniciaron una suspensión total de la cartera, dijo Ricardo, con una voz completamente vacía. Con efecto inmediato, congelaron la asignación puente de 5 millones para Meridian. Y peor aún,
Están exigiendo el pago inmediato de las notas de liquidez a corto plazo de los lofts del centro. Se están desinvirtiendo por completo de la constructora Montemayor. El comedor descendió al caos absoluto. Julián hundió el rostro en sus manos, soltando un fuerte gemido. Carolina comenzó a hiperventilar, aferrándose al borde de la mesa con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. —¿Bad por qué? —gritó Alejandro, golpeando la mesa con el puño, lo que hizo temblar las copas de vino. Nunca hemos fallado un pago. Somos su activo más confiable en la región. No se puede cortar el flujo de decenas de millones de dólares de capital operativo sin una razón. Esto tiene que ser un error, un fallo administrativo. No es un error, dijo Ricardo con amargura. Gregorio habló directamente con su sistema de direccionamiento legal automatizado. La directiva provino de la cima absoluta. El principal accionista de Vanguardia Apex ordenó un congelamiento inmediato e integral de nuestras cuentas. Tenemos cero capital líquido. No podemos pagar a los contratistas el lunes. Entonces estamos muertos, dijo Julián en voz alta, con la voz teñida de histeria. Si no pagamos a esos contratistas, se van. Si se van, la ciudad cancela los permisos de Meridian. Y si la ciudad cancela los permisos, el banco va a exigir el pago inmediato de los préstamos de la flota de equipos que acabo de arrendar. Yo garanticé personalmente la mitad de esos contratos, papá. Se van a quedar con mi casa. Cálmate, Julián, espetó Ricardo, aunque se veía igual de aterrorizado. Solo necesitamos descubrir quién tomó esta decisión. Si tan solo pudiera hablar con el director de Apex por teléfono, si pudiera hablar con ellos, podría explicarles las proyecciones de Meridian, podría ofrecerles una participación mayor en el capital. Solo necesito 10 minutos con quien sea que dirija ese fondo. Alejandro caminaba de un lado a otro detrás de su silla como un animal enjaulado. Pero ese es el problema, papá. Nadie sabe quién dirige Apex. Operan a través de una red de empresas fantasma en Delaware y las Islas Caimán. Son un barco fantasma. No tenemos un número de teléfono directo. No tenemos un nombre. No tenemos nada. Carolina comenzó a llorar. Lágrimas reales arruinando su maquillaje perfecto. Vamos a perderlo todo. La empresa, las casas, las membresías del club. Todo va a desaparecer. Vamos a estar atrapados en litigios durante los próximos 10 años. La arrogancia que había definido a esta familia durante décadas se había evaporado en exactamente 5 minutos. Los gigantes de la industria lloraban en ese momento sobre su pastel de chocolate, aterrorizados por el monstruo invisible que acababa de aplastar su imperio. Dejé que sufrieran por un minuto entero más. Dejé que sintieran el terror absoluto de la impotencia. Luego, tomé mi vaso de agua. Lo levanté, di un pequeño sorbo y lo coloqué sobre el plato de porcelana. El vaso produjo un tintineo agudo y claro. En la sala caótica y presa del pánico, ese pequeño sonido de alguna manera cortó el ruido. Fue el sonido de un juez bajando el mazo. Puedo ahorrarles el trabajo de buscarlos, dije, y mi voz se escuchó sin esfuerzo a lo largo de la mesa. Todos se detuvieron. Alejandro dejó de caminar. Carolina dejó de llorar. Ricardo giró lentamente la cabeza para mirar a lo largo de la mesa, observándome como si acabara de hablarles en un idioma alienígena. ¿De qué estás hablando, Valeria? Espetó Alejandro, perdiendo por completo la paciencia. No tenemos tiempo para tus tonterías en este momento. No miré a Alejandro. Miré directamente a los ojos de mi padre. Dije, repetí despacio, con claridad, que sé quién dirige Vanguardia Apex. El silencio que siguió a mi declaración fue completamente diferente al silencio de antes. Este no era el silencio de la burla. Este era el silencio paralizante y sofocante de una habitación llena de personas que comenzaban a darse cuenta de que habían caído por un precipicio en la oscuridad. Ricardo me miró fijamente, con el pecho agitado. ¿Qué quieres decir con que sabes quién los dirige? Apex es un grupo de capital privado altamente clasificado. Nadie en el mercado regional sabe quién es el principal accionista. ¿Cómo podrías saberlo tú? Lo sé, dije con calma, recostándome en mi silla,
Porque he estado rastreando su estructura corporativa durante mucho tiempo. Son extremadamente reservados, sí. Canalizan su capital a través de sociedades holding en Delaware. Pero si sabes cómo leer el rastro digital, si sabes cómo seguir los algoritmos específicos que usan para transferencias de activos de alta frecuencia, puedes rastrear el dinero hasta su origen. Alejandro soltó una risa áspera y amarga. Por Dios, estás loca. La empresa se está quemando literalmente y tú estás ahí sentada fingiendo que hackeaste un fondo de capital de $1.000 millones. Cállate, Valeria. Solo cállate. Alejandro, cállate tú, ordenó Ricardo, con voz tensa. Se volvió hacia mí, con los ojos entrecerrados, buscando desesperadamente un salvavidas, aunque viniera de la hija que despreciaba. Valeria, si realmente sabes algo, dímelo ahora mismo. ¿Tienes un nombre, un número de contacto, algo? No le respondí de inmediato. Lentamente metí la mano en mi bolsillo y saqué mi teléfono. Desbloqueé la pantalla, abrí mi correo seguro y adjunté un documento PDF fuertemente cifrado. Era la tabla de capitalización maestra de Vanguardia Apex, un documento al que solo 2 personas en el mundo tenían acceso. No te voy a dar un número de teléfono, papá, dije, tocando la pantalla para ingresar su dirección de correo electrónico. Te voy a dar la prueba. Revisa tu correo. Acabo de enviarte el resumen oficial de propiedad principal de Vanguardia Apex. Detalla las participaciones de control exactas. Presioné enviar. Un segundo después, un fuerte sonido resonó desde el teléfono que descansaba sobre la mesa frente a Ricardo. Miró su teléfono como si fuera un artefacto explosivo. Le temblaba la mano mientras lo tomaba. Abrió el correo electrónico. El brillo de la pantalla iluminó las profundas líneas de estrés de su rostro. Alejandro, Julián y Carolina se agruparon a su alrededor, inclinándose sobre sus hombros, con los ojos desesperados y hambrientos por el nombre de su salvador. Léelo, papá. Urgió Julián, con la voz temblorosa. ¿Quién es? ¿Es un banco? ¿Es un conglomerado extranjero? Ricardo no respondió. Estaba mirando la pantalla, leyendo las primeras líneas del documento. Luego se detuvo. Dejó de respirar. El color abandonó su rostro tan rápido que pensé que podría desmayarse. Se le desencajó la mandíbula y bajó lentamente el teléfono, mirándome con una expresión de puro y absoluto horror. Era la mirada de un hombre que se daba cuenta de que había estado alimentando a su familia con un lobo, y que acababa de insultar al lobo. «Papá», preguntó Carolina, con voz aguda y asustada. «Papá, ¿qué es? ¿Qué dice? Léelo». «Léelo en voz alta, Ricardo», dije, con voz fría y de mando. No lo llamé el papá. Ricardo tragó saliva, y el sonido se escuchó claramente en la habitación silenciosa. Volvió a levantar el teléfono, con la mano temblando tanto que tuvo que sostenerlo con ambas manos. Cuando habló, su voz antes imponente y autoritaria se redujo a un susurro frágil y quebrado. Vanguardia Apex Holdings, leyó Ricardo, con la voz titubeante. Resumen de propiedad principal, participación de control, 79%. Se detuvo. Físicamente no podía de su boca las palabras. Sigue leyendo, exigí, poniéndome de pie de mi silla al final de la mesa. Ricardo me miró, con lágrimas de absoluto shock en los ojos. Volvió a mirar la pantalla. Accionista principal, susurró Ricardo, con las palabras saliendo con dificultad de su garganta, Valeria Montemayor. Activos totales bajo gestión, $614 millones. Las palabras flotaron en el aire, resonando en las paredes de caoba, destruyendo por completo todo lo que esta familia creía que era verdad. No, articuló Alejandro, dando un paso atrás como si el teléfono lo estuviera quemando físicamente. Me miró, con el rostro contraído por la negación. No, eso es imposible. Es un documento falsificado. Es un correo falso. ¿Lo es? Preguntó, caminando lentamente a lo largo de la mesa hacia ellos. Llama a Gregorio de nuevo. Pídele que verifique los números de ruta en la orden de suspensión, luego compáralos con los números de ruta del registro que acabo de enviarte.
Son idénticos. Carolina se cubrió la boca con ambas manos, soltando un sollozo ahogado. Julián se desplomó en la silla más cercana, mirando fijamente al suelo. ¿600 millones? Murmuró Julián para sí mismo, balanceándose levemente. Ella tiene 600 millones. Me detuve a pocos pasos de mi padre. Miré a Alejandro, que de manera silenciosa seguía sacudiendo la cabeza con fuerza, con su arrogancia destrozada en 1000 pedazos. Durante años, Alejandro, dije, y mi voz cortó su negación como un cuchillo. Durante 4 años, yo he sido el capital silencioso que ha mantenido viva a esta empresa. Cuando la cadena de suministro colapsó, fue mi dinero el que mantuvo las luces encendidas. Cuando arruinaste los permisos de zonificación y te enfrentaste a una multa de 20 millones, fue mi capital el que te rescató. Compré la deuda de los arrendamientos de equipos de Julián. Financié los enormes presupuestos de marketing de Carolina. Construí un imperio en las sombras. Y lo usé para proteger el de ustedes. Me giré para mirar a mi padre. Me miraba fijamente, con lágrimas rodando libremente por sus mejillas curtidas. Y esta noche, continué, con voz firme, completamente desprovista de la ira que pensé que sentiría, esta noche les ofreció un cheque de $5 millones para salvar el proyecto Meridian, un proyecto que yo ya había aprobado financiar a través de Apex. Salí de las sombras. Les ofrecí mi ayuda como su hija, y todos se rieron de mí. Me dijeron que estaba fuera de mi elemento. Me dijeron que me limitara a mis pasatiempos. Valeria. Logró decir mi padre, dando un paso hacia mí, con las manos levantadas en un gesto desesperado de rendición. Valeria, por favor. No lo sabía. Por Dios, no teníamos idea. Por supuesto que no lo sabían, dije, dando un paso atrás. Porque nunca se molestaron en mirar. Decidieron quién era yo hace 10 años cuando me devolvieron mi plan de negocios. Construyeron una mesa, se colocaron a la cabecera y me empujaron a una esquina. Exigieron mi respeto, pero nunca ofrecieron el suyo. Lo siento, sollozó Ricardo, el gran rey completamente quebrado. Lo siento mucho, Valeria. Fui arrogante. Fui ciego. Te enseñé sobre el trabajo duro ignorando el tuyo. Por favor, no destruyas la empresa. No destruyas a tus hermanos. Miré a Alejandro, que estaba en completo silencio, con su altanería hecha pedazos. Miré a Carolina, que lloraba abiertamente. No estoy haciendo esto por venganza, dije en voz baja. Si hubiera querido destruirlos, habría dejado que la empresa quebrara hace 4 años. Hice esto porque me obligaron. Lo hice porque la única forma de hacer que respetaran mi poder era dejarles sentir lo que pasa cuando se los quito. El comedor era un cementerio de egos rotos. La dinastía Montemayor había quedado expuesta como totalmente dependiente de la hermana de la que se habían burlado toda la vida. ¿Entonces qué pasa ahora?, preguntó Alejandro, con la voz apenas audible. Toda la lucha y el veneno condescendiente habían desaparecido por completo. Me miraba no como un hermano a su hermana menor, sino como un empleado aterrorizado a un verdugo. Respiré hondo, dejando que el silencio se extendiera por un momento antes de hablar. Esto es lo que pasa ahora, dije, cambiando mi tono a uno estrictamente de negocios. Le enviaré un mensaje a Natalia ahora mismo. Restauraré la posición de vanguardia Apex. Autorizaré el restablecimiento total de su capital y liberaré el financiamiento puente de 5 millones para el proyecto Meridian. Los contratistas cobrarán el lunes. La empresa sobrevive. Un suspiro masivo y colectivo de alivio recorrió la sala. Julián apoyó la cabeza en la mesa y sollozó. Mi padre cerró los ojos, murmurando una oración de agradecimiento. Sin embargo, continué, endureciendo mi voz y silenciando instantáneamente su alivio, los términos de nuestra relación cambian permanentemente. Ya no soy su red de seguridad silenciosa. Ya no soy la hermana invisible sentada al final de la mesa. Miré directamente a mi padre. Quiero un asiento formal en la junta directiva. Quiero plenos derechos de voto en todos los gastos de capital importantes. Quiero mi nombre en la tabla de capitalización a la vista de todos como socia principal.
Si alguno de ustedes vuelve a ignorar mi opinión o me habla como si fuera una niña ingenua jugando con computadoras, liquidaré toda mi posición y dejaré que esta empresa se queme. Sí, dijo Ricardo de inmediato, sin dudar un solo segundo. Me miró y, por primera vez en 34 años, vi un respeto genuino y absoluto en sus ojos. Sí, Valeria. Lo que quieras. Tienes tu asiento en la mesa. Te lo ganaste hace mucho tiempo. Yo estaba demasiado ciego para acercarte la silla. Sostuve su mirada por un momento, luego asentí. Saqué mi teléfono de mi bolsillo y envié un segundo mensaje a Natalia. Restaurar todas las posiciones de capital. Restablecimiento total. Estamos oficialmente en la junta. Feliz Navidad, dije suavemente a la sala. 2 horas más tarde, mucho después de que las lágrimas se hubieran secado y la conmoción se hubiera asentado en un cansancio silencioso y respetuoso, salí al enorme patio trasero. El aire del desierto estaba helado, traspasando mi suéter de cachemira, pero se sentía increíblemente limpio. Las estrellas sobre Scottsdale brillaban con nitidez. Escuché que la puerta corrediza de vidrio se abría detrás de mí. Mi madre, Beatriz, salió al frío. No tenía su habitual postura crítica. Llevaba una manta de lana gruesa y costosa, que colocó suavemente sobre mis hombros sin decir una palabra. Nos quedamos allí en silencio durante un largo rato, contemplando el extenso y oscuro desierto. Siempre supe que eras más inteligente que todos ellos juntos, dijo Beatriz en voz baja, ajustándose su propio suéter. Solo que no sabía cómo protegerte en una casa construida por hombres. Pensé que si te mantenía callada, no te harían daño. Me envolví más en la manta, sintiendo un calor extraño y desconocido extenderse por mi pecho. La ira había desaparecido por completo. Lo sé, mamá, dije, apoyando la cabeza en su hombro por solo un segundo. Pero ya no tienes que protegerme. Ahora la casa es mía. Y mientras estaba de pie bajo las estrellas de Arizona, una multimillonaria silenciosa de 600 millones que finalmente salía a la luz, supe que mi familia nunca volvería a mirarme de la misma manera. Había construido un océano en la oscuridad.